Le puse a mi bebé el nombre que mi ex me suplicó que no usara. Cuando Derek se enteró de que estaba embarazada, solo tenía una petición. Por favor, no le pongas Jonás al bebé. Le pregunté por qué. No quiso decírmelo. Solo repetía que eso lo arruinaría todo. Llevábamos 2 meses separados cuando descubrí el embarazo. Me había engañado con una mujer de su oficina. Los encontré en nuestro departamento, en nuestra cama. Yo ya había terminado con él, pero el bebé complicaba las cosas. Derrick apareció en mi puerta 3 días después de que se lo dije. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido. Voy a renunciar a mis derechos. Te voy a pagar la manutención que tú quieras. Solo, por favor, no le pongas Jonás. Me le quedé viendo. Ese es el nombre de mi abuelo. He querido usarlo desde que tenía 12 años. Derrick me agarró las manos. Escoge cualquier otro nombre, el que sea. Te lo estoy rogando. Le volví a preguntar por qué. Dijo que no podía explicarlo. Dijo que con el tiempo iba a tener sentido. Dijo que solo necesitaba confiar en él. Confiar en él. El hombre que me engañó durante 6 meses, que me hizo sentir loca cuando encontré labial en su camisa, que me hacía creer que yo estaba inventando cosas por tener sospechas. Le dije que se fuera. Después de eso me llamó todos los días, me mandó flores, me mandó cartas. Todo para rogarme que no usara ese nombre. Su desesperación me daba más curiosidad, pero también me ponía más terca. Mi mamá pensaba que mejor escogiera otra cosa. No vale la pena tanto drama, me decía. Pero algo se sentía mal. ¿Por qué le iba a importar tanto un nombre a alguien que estaba renunciando a sus derechos de padre? Di a luz un martes a las 3 de la tarde. 52 centímetros. 3,6 kilos. Un niño perfecto, con los ojos de su padre. Le puse Jonás Miller. Derrick se enteró 2 días después. Llegó al hospital con cara de muerto. Le temblaban las manos cuando entró a mi cuarto. De verdad lo hiciste. La voz se le quebró. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Le dije que se fuera antes de que llamara a seguridad. Él se quedó ahí parado, mirando al bebé. Y entonces empezó a llorar. No un llanto de tristeza. Un llanto de terror. ¿Qué te pasa?, le exigí. Se limpió la cara y sacó el celular. Empezó a buscar algo. Luego giró la pantalla hacia mí. Era un perfil de Facebook. Una mujer que yo nunca había visto. Bonita. Rubia. Se llamaba Lindsay Porter. No entiendo. Sigue bajando. Tenía un hijo. Un niño de unos 4 años. Se llamaba Jonás. Se me heló la sangre. La voz de Derrick era apenas un susurro. Jonás es mi hijo, dijo, y la voz se le rompió en la última sílaba. No entendí. O no quise entender. Apreté al bebé contra mi pecho sin darme cuenta, tan fuerte que se quejó, y aflojé de golpe, con las manos frías. ¿Qué estás diciendo? Ese niño de la foto. Jonás Porter. Tiene 4 años. Es mío. Derrick se pasó la mano por la cara. Lindsay y yo no fuimos algo de una vez. Llevamos 5 años. El cuarto se hizo chico. El pitido del monitor, el olor a desinfectante, la cobija áspera contra mis piernas. Todo se volvió demasiado nítido. El corazón me golpeaba en los oídos. 5 años, repetí. La palabra no me cabía en la boca. Cuando tú y yo empezamos, ella ya tenía al niño. Hablaba rápido ahora, como si soltarlo todo de golpe doliera menos. Nunca corté con ella. Tenía el departamento de Lindsay en Sugarland, y te tenía a ti aquí. 2 vidas, 2 casas. Y funcionaba porque nada se tocaba. Me quedé viendo al hombre con el que había planeado un futuro. El papá de mi hijo. Y por primera vez lo vi completo. No un mentiroso de 6 meses, sino de 5 años. Por eso lo del nombre, dije. No era una pregunta. Asintió, y las lágrimas le volvieron a caer. Si los dos se llaman Jonás, un día se cruzan. La escuela, un doctor, un papel del seguro, una foto en internet. 2 niños con el mismo nombre y el mismo apellido del papá. Cualquiera ata los cabos. Lindsay ataría los cabos. Tragó saliva. Te lo rogué para protegerme. Lo sé. Soy un cobarde. Esperé el golpe, el llanto, el derrumbe. No llegó. Lo que sentí fue otra cosa. Algo más frío y más limpio, como cuando por fin entiendes un problema que llevabas meses sin poder resolver. Lindsay no sabe de mí, dije. No. Y yo no sabía de ella.
No. Derrick dio un paso hacia la cama. Pero podemos arreglarlo. Si le cambias el nombre, si dejamos esto enterrado, nadie sale lastimado. Yo te ayudo con todo. Con el dinero, con lo que sea. Solo. Vete. Por favor, escúchame. Vete de mi cuarto. Mi voz salió tan firme que hasta a mí me sorprendió. El bebé se removió contra mí, ajeno a todo, con la boquita buscando, y algo dentro de mí se acomodó en su lugar. No vuelvas a pedirme que proteja tu mentira. Nunca. Derrick se quedó ahí parado unos segundos, con el celular todavía en la mano, con la foto de esa mujer rubia y de ese otro niño que llevaba el nombre de mi abuelo antes que mi propio hijo. Después guardó el teléfono y salió. La puerta se cerró despacio, con ese suspiro de los hospitales. Me quedé sola con Jonás. Lo miré. Los ojos de su padre, sí. Pero la nariz era mía, y las manos también. Esos dedos largos que mi mamá siempre dijo que eran de pianista. No de Derrick. Míos. No te voy a cambiar el nombre, le dije bajito. Te llamas Jonás por el papá de mi mamá, que fue el único hombre bueno que conocí. Y nadie te va a quitar eso. Esa noche no dormí. No por llorar. Llorar lo había hecho 6 meses atrás, cuando encontré el labial, cuando me hizo creer que estaba loca. Ahora tenía la cabeza demasiado despierta. Saqué el celular y busqué el nombre. Lindsay Porter. El perfil estaba público. Fotos de un jardín con el pasto perfecto, de una camioneta blanca enorme, de cumpleaños con globos plateados. Y el niño. Jonás Porter, 4 años, con la misma barbilla de Derrick que yo acababa de ver dormida en mis brazos. Bajé y bajé. Vacaciones en San Diego en marzo. Derrick me había dicho que estaba en una conferencia en Chicago en marzo. Una foto de los 3 en una feria. Ella recargada en él. En julio. En julio él dormía conmigo casi todas las noches. No era una aventura. Era una familia. Tan real como la mía. Y yo había sido la otra casa sin saberlo. Pude haber cerrado el teléfono. Pude haberle hecho caso a mi mamá. Escoger la paz. Dejar todo enterrado como Derrick rogaba. Pero pensé en una cosa. Si yo no sabía nada, Lindsay tampoco. Ella estaba criando a un niño con un hombre que dormía en otra cama 3 noches por semana. Y un día Jonás Porter y Jonás Miller iban a ser 2 hombres con el mismo apellido buscándose en una pantalla, igual que yo la buscaba a ella ahora. No iba a dejar que mi hijo creciera dentro de una mentira que otro inventó para estar cómodo. Le mandé una solicitud de mensaje. Tardé 20 minutos en escribir 3 líneas y borrarlas. Al final puse algo simple. Hola, Lindsay. No me conoces. Es sobre Derrick. Creo que las 2 merecemos saber la verdad. Me quedé viendo la pantalla hasta que el bebé despertó pidiendo comer. Lo cargué. Le di pecho en la penumbra del cuarto, sintiendo su peso tibio contra mi brazo y el ruido suavecito que hacía al tragar. Por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo. Tenía un plan. Todavía no sabía la forma exacta, pero sabía hacia dónde iba, y sabía que esta vez la verdad iba a trabajar para mí, no contra mí. Lindsay vio el mensaje a las 6:13 de la mañana. Empezó a escribir. Paró. Volvió a escribir. Y entonces contestó. Lindsay contestó con 3 palabras. ¿Quién eres tú? Le escribí que era la mamá del otro hijo de Derrick, que había dado a luz hacía 4 días, que no quería nada de ella, solo hablar. Tardó casi 1 hora en volver a escribir. Cuando lo hizo fue para atacarme. No sé qué juego es este, pero Derrick y yo somos una familia. Si es una broma, voy a llamar a la policía. Casi me reí ahí sola en la cama del hospital. Familia. Las 2 creíamos lo mismo desde camas distintas. No le contesté con palabras. Le mandé una foto. Derrick dormido en mi sillón 3 meses atrás, con la mano abierta sobre mi panza de 8 meses. Después otra. El formulario de admisión de la clínica, con su nombre escrito de su puño como padre del bebé. Después una más. Una captura de su mensaje de marzo, el mismo mes en que él subía fotos en San Diego con ella. Te extraño. Esta conferencia en Chicago se está haciendo eterna. Los 3 puntitos aparecían y desaparecían. 1 vez. 2. 3. Eso no prueba nada, escribió al fin, pero ya no sonaba segura. Sonaba como yo 6 meses atrás, buscando explicaciones para algo que ya sabía. Dame 1 hora, le puse. Un café, donde tú quieras, con gente alrededor. Si después de eso crees que invento, me bloqueas y no me vuelves a ver.
pero los dos niños tienen el mismo nombre y el mismo apellido del papá. Tú decides si lo enfrentas conmigo o sola. No contestó esa noche. Me dieron de alta al día siguiente. Mi mamá fue por mí y por Jonás. En el coche, con el bebé dormido en el asiento de atrás, ella manejaba en silencio, apretando el volante. Deberías dejar esto en paz, dijo por fin. Tienes un recién nacido. No tienes fuerzas para una guerra. No es una guerra, mamá. Es la verdad. Y si yo no la cuento, mi hijo va a crecer pensando que su papá lo abandonó por capricho, cuando en realidad lo abandonó para esconder a otro hijo. Mi mamá no dijo nada más, pero en el siguiente alto estiró la mano y me apretó la rodilla. Era todo lo que necesitaba. Esa semana, mientras Jonás dormía entre tomas, me puse a armar el rompecabezas que durante un año había tenido enfrente sin querer verlo. Saqué viejas capturas de pantalla, el calendario compartido que alguna vez usamos, los recibos que se quedaron en mi correo. Y todo encajó de una forma que me revolvió el estómago. Las viejas viajes de trabajo. Cada tercer fin de semana, sin falta, desde el primer mes que salimos. Sugarland quedaba a 40 minutos de mi casa, pero él lo llamaba Dallas, lo llamaba Austin, lo llamaba lo que hiciera falta. La vez que le hablé llorando porque tenía gripa y no contestó hasta el día siguiente. La Navidad que pasó conmigo solo hasta las 8 porque tenía cena con clientes. Clientes. Tenía 4 años de cumpleaños del otro Jonás, de obras de kinder, de mañanas de domingo que yo creía que él pasaba en el gimnasio. No lloré. Eso me sorprendió. Solo sentí cómo se me iba endureciendo algo por dentro, como cuando dejas que el cemento fragüe. Lindsay escribió el jueves. Mañana. 10 de la mañana. El café que está frente a la biblioteca de Sugarland. Voy a estar 15 minutos. Si no apareces, se acabó. Llegué a las 9:30. Dejé a Jonás con mi mamá por primera vez desde el parto, y me dolió cada minuto que estuve lejos de él. Pero esto tenía que hacerlo yo, y tenía que hacerlo bien. La reconocí apenas entró. Más alta de lo que se veía en las fotos. Rubia, sí, pero con ojeras que el filtro le borraba. Traía a un niño de la mano, Jonás Porter, la misma barbilla de Derrick que yo le había visto a mi bebé en el hospital. Se me cerró la garganta. Se sentó frente a mí y puso al niño a su lado con una tablet y unos audífonos. Me miró de arriba a abajo, como midiéndome. «Habla», dijo. «Rápido». Saqué mi teléfono y empecé a poner las fotos sobre la mesa, una por una, despacio. Ella las veía sin tocarlas. La de la panza, la del formulario, la del mensaje de marzo. Cuando llegué a la foto del recibo del departamento que Derrick rentaba a mi nombre, la de mi casa, vi cómo se le tensaba la mandíbula. «Pudiste sacar esto de cualquier lado», dijo. «Editado». «¿Y la barbilla de tu hijo también la edité?» «La misma que tiene el mío». Eso la calló un segundo. Apretó la taza de café con las 2 manos. «¿Qué quieres, dinero?» «No quiero nada tuyo. Tengo trabajo. Tengo casa. Lo único que vine a darte es algo que tú no tienes. La verdad completa. Tú eres la amante», escupió. «La de la oficina. Él me contó. Me dijo que fue un error, que ya lo había cortado». Me reí, pero no de gusto, de rabia. «No, Lindsay, la de la oficina fue otra. A mí me tuvo casi un año, en una casa que él pagaba, planeando un bebé. Y a ti te tuvo 5. Las 2 fuimos el error de alguien más. ¿Cuántas veces te dijo que estaba en Dallas?» Algo se le movió en la cara. Bajó la mirada al niño, que veía caricaturas ajeno a todo. «Cada tercer fin de semana», murmuró. «Cada tercer fin de semana él estaba conmigo», dije. Nos quedamos calladas. Afuera pasó un camión de basura, ruidoso, y por un momento fue lo único que se oyó. Ella respiraba por la boca, rápido. Yo dejé que el silencio hiciera lo suyo. «No te creo», dijo al fin. Pero no me veía a los ojos cuando lo dijo. «No tienes que creerme hoy. Pregúntale a él. Dile que diste con la mamá de Jonás Miller. Mira qué cara pone. Mira si te llama mentirosa a ti también, como nos llamó a las 2 durante años». Tomó al niño de la mano, se levantó de golpe y la silla rechinó contra el piso. «No me vuelvas a escribir», dijo. Pero antes de salir, se detuvo en la puerta. No volteó. Solo se quedó ahí 3 segundos, con la espalda rígida. Y supe, por cómo se quedó parada, que esa misma noche iba a buscar en el teléfono de Derrick, que iba a empezar a contar los fines de semana, que mi verdad ya estaba sembrada,
y que iba a crecerle por dentro, aunque ella no quisiera. Pagué mi café y manejé de vuelta con mi hijo metido en la cabeza. No había convencido a Lindsay. Todavía no. Pero por primera vez en mucho tiempo, no era yo la única que cargaba con la mentira de Derrick. Ahora éramos dos. Lindsay me bloqueó esa misma tarde. Lo supe porque mi mensaje se quedó con una sola palomita gris y su foto de perfil desapareció. Pensé que ahí terminaba todo. Volví a mi casa, a las tomas cada 3 horas, a las noches en vela con Jonás pegado al pecho. Dejé que pasaran los días. Si ella quería seguir creyéndole a Derrick, era su problema. Yo ya tenía lo mío. Un hijo, una verdad y la decisión de no esconder a ninguno de los dos. 9 días después, un número desconocido me marcó a las 11 de la noche. ¿Es cierto? No hubo saludo, solo esa voz, más chiquita que en el café, con un temblor que reconocí porque fue el mío 6 meses atrás. Lindsay, dije, y me senté en la cama. Revisé su teléfono. Soltó de corrido, como si lo hubiera ensayado para no arrepentirse a medias. Esperé a que se durmiera y lo revisé. Encontré el contrato de renta de tu casa, a su nombre. Encontré fotos tuyas con la panza. Encontré un recordatorio en el calendario que decía, cita pediatra, J.M. Pensé que era nuestro Jonás. Pero la fecha no cuadraba con ninguna cita de mi hijo. Se quedó callada. La oí respirar por la boca. Rápido. Lo desperté. Le puse el teléfono en la cara. ¿Y sabes qué hizo? Me dijo que estaba paranoica, que esas fotos eran viejas, de antes de nosotros, que el contrato era de un amigo. Me dijo que yo necesitaba ayuda, que andaba inventando cosas otra vez. Otra vez, repetí. Sí. Como si ya lo hubiera hecho antes, como si la loca fuera yo. Cerré los ojos. Me sabía esa frase palabra por palabra. La había vivido con el labial en la camisa, 2 semanas creyendo que el problema era mi cabeza. A mí me hizo exactamente lo mismo, dije. Encontré un labial que no era mío y me convenció de que me lo estaba imaginando. Llegué a pedirle perdón por desconfiar. Del otro lado se oyó un sonido que no supe si era risa o llanto. Tenemos que vernos, dijo. Sin niños esta vez. Nos vimos el sábado, en el mismo café frente a la biblioteca. Las dos llegamos temprano. Las dos con el teléfono cargado de capturas. Ya no me miró de arriba abajo. Se sentó. Puso las manos sobre la mesa, y vi que tenía las uñas mordidas hasta la carne. Pusimos todo encima. Literal. Mensajes, fotos, fechas. Y empezó a salir el patrón. Entre más salía, más se me cerraba la garganta. A las 2 nos llevó al mismo restaurante en la primera cita. El italiano de Westheimer, la mesa del fondo, junto a la ventana. A las 2 nos dijo que era su lugar favorito desde niño, que ahí lo llevaba su abuela. A las 2 nos regaló la misma pulsera de cadenita con una J colgando. Yo creí que la J era por mi nombre. Ella creyó que era por Jonás. Era por nada. Era por ahorrarse el trabajo de pensar en 2 regalos distintos. A las 2 nos dijo la misma frase cuando peleábamos. Tú eres la única que de verdad me entiende. A las 2 nos prometió que en cuanto cerrara un negocio importante íbamos a viajar a Italia. A las 2 nos puso la canción esa de cuando empezamos, en el coche, subiéndole el volumen como si se le ocurriera en el momento. Lindsay escuchaba con la mandíbula apretada. En un momento agarró su café, le dio un trago, y la mano le temblaba tanto que derramó un poco en la mesa. No lo limpió. 5 años, dijo en voz baja. Le planché las camisas 5 años. Lo cuidé cuando le dio neumonía. Le presté dinero para arrancar su negocio. Y todo ese tiempo, cada tercer fin de semana, estaba contigo. Y a mí me hacía creer que era el hombre de mi vida, dije, que tú no existías. Nos quedamos calladas un rato largo. Afuera unos niños salían de la biblioteca con sus mamás, riéndose, y las 2 volteamos a verlos sin decir nada, pensando lo mismo, en nuestros 2 Jonás que un día iban a saber. No vine a ser tu amiga, me dijo al fin, mirándome de frente. No te conozco. Hace 2 semanas te quería ver la cara estrellada contra una pared. Lo sé, dije. Yo tampoco vine por una amiga. Entonces, ¿a qué viniste? A asegurarme de que mi hijo no crezca como un secreto. Y de que el tuyo tampoco. Eso es todo lo que me importa. Lindsay asintió despacio. Algo en su cara se endureció, pero por primera vez no era contra mí. Él cree que las 2 seguimos sin saber nada, dijo. Cree que me tragué lo de que estoy paranoica. A ti ni te contesta las llamadas, supongo. Bloqueé yo.
lo corregí. Pero sí, cree que cada una está sola con su versión. Una sonrisa rara le cruzó la boca. No de alegría, de otra cosa. Entonces que lo siga creyendo, dijo. Mientras él piense que estamos solas y peleadas, vamos a ir un paso adelante. Necesito que me prometas una cosa. ¿Qué? Nada de redes. Nada de escándalo. Nada de exponerlo con sus amigos o su familia. Si lo hacemos así, él se hace la víctima y nosotras quedamos como las locas celosas. Lo hacemos bien. Despacio. Con papeles. Era exactamente lo que yo pensaba, pero no lo había sabido decir hasta que ella lo dijo. Con papeles, repetí, y por primera vez le tendí la mano por encima de la mesa. Ella la miró un segundo. Después la apretó. Fuerte, frío, como un trato, no como un abrazo. Antes de subirse a su camioneta, se detuvo. Una cosa más, dijo. Si en algún momento te ablandas, si te llama llorando y piensas en perdonarlo, avísame antes. Porque a mí me va a hacer lo mismo. Y la única forma de que esto funcione es que ninguna de las dos lo deje volver a meternos una contra la otra. No me voy a ablandar, dije. Ya gasté todas mis lágrimas con el labial. Eso dije yo hace 2 semanas, contestó. Y mírame, tenía razón. Asentí. Nos avisamos, prometí. No éramos amigas. Pero esa noche manejé de regreso con la sensación de que, por primera vez desde que conocí a Derrick, no era yo la que iba un paso atrás. El plan era sencillo, pero pedía estómago. Lindsay seguiría en su casa, fingiendo que se había tragado lo de que estaba paranoica. Yo seguiría bloqueándolo, fingiendo que estaba destrozada y sola, y dejaríamos que Derrick se moviera. Los hombres como él, cuando se sienten seguros, hablan de más. No tardó. A los 4 días, Derrick me desbloqueó solo para escribirme. Apareció con un mensaje largo, de esos que se ven escritos con la voz quebrada, que había reflexionado, que el nacimiento de Jonás le había abierto los ojos, que quería hacer las cosas bien, ser un papá presente, ayudarme con todo, que me depositaba $10,000 esa misma semana para los pañales y lo que el bebé necesitara, sin trámites, sin abogados, entre nosotros. Le contesté justo lo que él quería oír, que estaba cansada, que un bebé sola era muy pesado, que tal vez había sido dura. Se vino arriba. Empezó a llamarme todas las noches, cuando supuestamente Lindsay ya dormía. Y ahí, confiado, cómodo, bajó la guardia. Esa otra mujer, la rubia, no es nadie, me dijo una noche. Es una relación que ya venía muerta. Me quedo con ella nada más por el niño, pero a la que quiero es a ti. Dame tiempo para acomodar las cosas y nos vamos los 3, tú, yo y Jonás. Yo tenía la grabadora del teléfono encendida. Le di cuerda. ¿Y el otro niño? Le pregunté con voz suavecita. ¿Vas a dejar a tu hijo? Le voy a pasar dinero, pero ese niño tiene a su mamá. El mío de verdad eres tú. A ese otro embarazo, Lindsay me lo impuso para amarrarme. Apreté el teléfono tan fuerte que me dolieron los dedos, pero no dejé que se me notara en la voz. Le dije que lo pensaría, que lo extrañaba. Colgué y vomité en el lavabo. Al día siguiente le mandé la grabación a Lindsay. Tardó horas en contestar. Cuando lo hizo, fue una sola línea. Conmigo dijo lo mismo de ti. Que la accidental fuiste tú, que yo era la de verdad. Me mandó su propia grabación. La misma voz, las mismas palabras, cambiando los nombres. A las 2 nos ofrecía el mismo futuro. A las 2 nos pintaba a la otra como la trampa. Era una cinta sola con 2 protagonistas. Empezamos a juntarlo todo en una carpeta compartida. Cada mensaje, cada audio, cada depósito. Él creía que nos estaba comprando a las 2. En realidad nos estaba firmando, una por una, la prueba de que sabía perfectamente lo que hacía. Nos vimos una tarde para organizar el material, en mi cocina, mientras Jonás dormía en su mecedora eléctrica. Lindsay llegó con su laptop y una carpeta de plástico llena de papeles ordenados por fecha. Era ordenada hasta para esto. ¿Cómo aguantas?, le pregunté mientras servía café. Dormir al lado de él. Cocinarle, sonreírle. Sabiendo todo. Apretó los labios. Pienso en mi hijo, dijo. Pienso en que, si exploto hoy, mañana él contrata al mejor abogado y me deja con las visitas contadas. Trago, sonrío y guardo pantallazos. Tú harías lo mismo. Lo estoy haciendo, contesté. Por eso vamos a ganar, dijo.
porque las dos aprendimos a callarnos con él. Solo que ahora nos callamos a propósito. Esa misma semana, Derek subió una foto a sus redes, él cargando a su hijo de Sugarland en un partido, con el texto siendo papá, lo mejor que me ha pasado. 300 corazones. Su mamá comentó, qué hermoso, mi muchacho. Me quedé viendo la pantalla con el otro Jonás, el invisible, dormido a mi lado, y entendí que ese hombre no escondía a un hijo por vergüenza. Lo escondía porque le estorbaba para la foto. Le mandé el pantallazo a Lindsay. Solo escribió: lo sé. Esa foto la tomé yo. No sabía que la usaba para taparte a ti. Las cosas se pusieron tensas cuando Derek empezó a sospechar. Una noche me preguntó, así de la nada, si yo había hablado con alguien de lo nuestro. Le dije que no, que con quién, si no tenía a nadie. Otra noche le dijo a Lindsay que sentía raro su teléfono. Ella no se inmutó. Le hizo una cena, lo trató bien, y esa misma madrugada me escribió. Hay que apurarnos, ya huele algo. El golpe vino el jueves. Lindsay me llamó agitada. Derek había encontrado en el historial de su coche compartido la dirección del café donde nos vimos. Le reclamó. ¿Qué hacía ella en Sugarland Centro un sábado que supuestamente estaba con su mamá? Ella improvisó. Dijo que había ido a devolver unos libros a la biblioteca. Él no le creyó del todo. Va a atar cabos, me dijo. Si nos junta a las dos en su cabeza, va a correr a esconder dinero, a inventarse un buen padre ejemplar, a adelantarse. Tenemos que vernos con el abogado ya, esta semana. Tenía razón, y eso me asustó. Porque significaba que se acababa la parte fácil, la de las grabaciones desde la sombra, y empezaba la otra, la de dar la cara. Esa noche, Derek me llamó por última vez antes de que todo cambiara. Estaba meloso, seguro de sí mismo. ¿Ya pensaste lo de irnos juntos? Me preguntó. Miré a Jonás en su cuna, dormido, con el puñito cerrado junto a la cara. Pensé en todo lo que ese hombre me había hecho creer que era mi culpa. El labial, la paranoia, las 2 semanas pidiendo perdón por desconfiar de la verdad. Sí, le dije. Ya lo pensé. ¿Y? Y quiero que hagamos todo bien, con un acuerdo, para que mi hijo esté protegido. ¿Tú me darías eso? ¿Algo firmado? Lo que quieras, mi amor, dijo, y casi pude oír su sonrisa. Lo que sea para que estés tranquila. Perfecto, contesté. Yo te aviso del lugar. Colgué. Le escribí a Lindsay 3 palabras. Aceptó firmar algo. Me contestó al instante. Entonces le damos justo eso. Un papel. Solo que no va a ser el que él se imagina. Apagué la luz. Por primera vez en meses dormí de corrido, las 4 horas que Jonás me dejó. No por descanso. Por una calma nueva, la de saber que el hombre que nos había manejado a las dos como 2 cuentas separadas, estaba a punto de descubrir que las cuentas, por fin, se habían sumado. La abogada se llamaba Renata Vega. La encontró Lindsay, pero desde la primera junta quedó claro que iba a pelear por los 2 niños como si fueran de la misma casa. Era una mujer de unos 50 años, de hablar pausado, que no se impresionó con nada de lo que le pusimos enfrente. Escuchó las grabaciones completas, las 2. Revisó los depósitos, el contrato de renta, las capturas. Cuando terminó, juntó las manos sobre el escritorio. Tienen suficiente, dijo. No para un escándalo, para algo mucho mejor. Un acuerdo blindado donde los 2 niños quedan reconocidos, con manutención fija para cada uno y custodia legal para ustedes. Él va a creer que viene a firmar otra cosa. Va a firmar esto, o se va a juicio, y en juicio pierde más. ¿Y si se niega? Preguntó Lindsay. Entonces pedimos prueba de paternidad de los 2. Presentamos las grabaciones donde admite a ambos hijos. Y un juez le fija manutención por arriba de lo que ofrecemos hoy. Más costos. Le conviene firmar. Solo no lo sabe todavía. Citamos a Derek un viernes en las oficinas de Renata, sin decirle quién más iba a estar. Yo llegué con Jonás dormido en la carriola, porque no tenía con quién dejarlo y porque, en el fondo, quería que su hijo estuviera ahí. Lindsay llegó 10 minutos después. Nos sentamos las 2 del mismo lado de la mesa larga, con la abogada en la cabecera. Derek entró sonriendo, con una camisa nueva, oliendo a esa loción que yo le había regalado en un cumpleaños. La sonrisa le duró hasta que cerró la puerta y nos vio juntas. Se quedó parado. La cara se le vació de color. Miró a Lindsay, me miró a mí, miró a la abogada, y supe el segundo exacto en que entendió que las cuentas se habían sumado.
¿Qué es esto?, dijo. La voz le salió rasposa. Siéntate, Derrick, dijo Renata tranquila. No se sentó. Empezó con lo de siempre, que esto era una emboscada, que las dos estábamos confundidas, manipuladas, que alguien nos había metido ideas, que él era el padre, que tenía derechos. Tienes derechos, dijo Renata. Y obligaciones. De eso venimos a hablar. Con los dos. Sacó las grabaciones. No las puso todas. Puso 30 segundos de cada una. La de él diciéndome que Lindsay me había impuesto al niño para amarrarlo. La de él diciéndole a Lindsay que yo era la trampa. Las dos voces eran la suya. Las dos sonaban en la misma sala. Derrick se sentó. Por fin se sentó, despacio, como si le fallaran las rodillas. Eso es ilegal, dijo. Grabarme es ilegal. En Texas no, dijo Renata sin levantar la voz. Una sola parte basta. Y aunque no las usáramos en corte, las admisiones de paternidad están aquí, de tu boca. Tienes 2 hijos, Derrick, Jonas Porter y Jonas Miller. Vamos a dejarlo por escrito de una buena vez. Lo vi descomponerse despacio. Apretó la mandíbula, buscó algo que decir. Miró a Lindsay con esos ojos que antes la doblaban. Lindsay, dijo, tú me conoces. ¿Sabes que yo nunca? No, lo cortó ella. No sé nada. 5 años creí que te conocía. Ya no. Se volvió hacia mí, cambió la cara, suavizó la voz. ¿Y tú? Tú dijiste que querías que nos fuéramos juntos. Lo dijiste hace 3 días. Lo dije con la grabadora encendida, contesté. Igual que tú dijiste todo lo tuyo, no le quedó nada. Lo vi buscar en la cara de cada una un resquicio, una de las 2 puertas que siempre había podido empujar, y por primera vez las encontró cerradas. El acuerdo era claro. Manutención mensual para cada niño, fija, descontada de su nómina directo, custodia legal para cada madre. Visitas para él, pero supervisadas y por escrito, sin las apariciones sorpresa, sin el papel de buen padre cuando le convenía para la foto. El departamento que rentaba a mi nombre lo dejaba. Yo me quedaba con el contrato o me mudaba, mi decisión. La casa de Sugarland, donde vivían Lindsay y el niño, quedaba para ellos. Firmó. Le temblaba la mano, pero firmó, porque Renata le explicó con números fríos lo que perdía si no lo hacía, y los hombres como Derrick entienden los números mejor que las personas. Cuando terminó, se quedó sentado, mirando la mesa. Ya no había nadie a quien convencer. Su mamá no estaba ahí para defenderlo. Sus amigos no se iban a enterar por nosotras. No había público para su papel de víctima. Solo estábamos las 2 mujeres que durante años cargaron sus mentiras y sus 2 hijos con el mismo nombre. Jonás se despertó en la carriola y soltó un quejido. Me agaché a cargarlo. Derrick lo miró. Por un segundo algo cruzó su cara. No sé si arrepentimiento o solo el susto de verse retratado en algo tan chiquito. ¿Puedo?, preguntó, estirando la mano. Apreté a mi hijo contra mí. Cuando aprendas a no esconderlo, le dije. Por ahora, no. Salimos Lindsay y yo juntas al estacionamiento. El sol pegaba fuerte. Ella se detuvo junto a su camioneta, se quitó los lentes y me miró. No vamos a ser amigas, dijo otra vez. Pero gracias. Yo sola le habría creído. Tú me obligaste a ver. Tú también a mí, contesté. Yo iba a quedarme callada por la paz. Por no hacer drama, como me decía mi mamá. La paz, repitió ella, y soltó una risa seca. La paz era de él. Nosotras nada más la pagábamos. Asintió. Después hizo algo que no esperaba. Se acercó a la carriola, miró a Jonás, y a su propio Jonás que la esperaba con la abuela en casa los unía sin decirlo. Algún día se van a conocer, dijo. Los 2. Y no va a ser un secreto feo. Va a ser nada más la verdad. Va a ser la verdad, repetí. Manejé a casa con mi hijo en el asiento de atrás y las ventanas abiertas. No sentí venganza, no como la había imaginado. Sentí algo más limpio. La certeza de que nadie, nunca más, me iba a convencer de que la loca era yo. Pasaron 3 años. La primera vez que los 2 Jonás se vieron fue en un parque, un sábado de marzo. No lo planeamos como una ceremonia. Lindsay llevó a su niño, yo al mío. Lo soltamos en los juegos y dejamos que pasara lo que tuviera que pasar. El de ella tenía 7, el mío 3 y medio. El grande le enseñó al chiquito a subir la resbaladilla por la rampa. El chiquito lo siguió como si lo conociera de toda la vida. Son iguales de necios, dijo Lindsay, sentada a mi lado en la banca, con un café para cada una. Salieron al papá.
dije, y las dos nos reímos. Era un chiste que ya podíamos hacer sin que doliera. El grande se cayó de la resbaladilla y se raspó la rodilla. Antes de que cualquiera de las dos se levantara, el chiquito ya estaba ahí, sobándole la pierna con su manita, muy serio. «No llores», le dijo, aunque el que tenía cara de llorar era él. Lindsay y yo nos quedamos calladas viéndolos. No hizo falta decir nada. Esos dos ya eran hermanos antes de saber la palabra. No nos volvimos amigas de las de hablar todos los días. Nos volvimos otra cosa, algo que no tiene nombre fácil. Dos mujeres que comparten dos hijos hermanos y la memoria de la misma mentira. Cuando uno de los niños cumple años, las dos familias están. Cuando el grande tuvo varicela, le mandé sopa. Cuando a mí se me descompuso el coche, ella pasó por Jonás a la guardería. Lo hicimos funcionar. Por ellos, y un poco por nosotras. Derrick cumplió con la manutención porque le salía directo de la nómina y no le quedaba de otra. Las visitas supervisadas las usó al principio, después cada vez menos. Un padre que necesita público para actuar de padre se aburre rápido cuando no hay nadie aplaudiendo. Para el segundo año ya casi no aparecía. Los niños no lo extrañan como se extraña a alguien. Lo extrañan como se extraña una idea que nunca llegó. Me enteré por Lindsay de que su vida se fue cayendo sola, sin que ninguna de las dos moviera un dedo. La mujer de la oficina lo dejó. Sus amigos, los que sí supieron, se fueron alejando no por nosotras, sino porque un hombre que mantuvo dos familias 5 años no es alguien en quien la gente confía su casa. No hubo escándalo, no hubo post, no hubo nada público. Solo el peso de lo que él mismo había hecho, cobrándose despacio. Yo no me quedé esperando a ver eso. Tenía un hijo que criar. Empecé chiquito. Cocinaba comida casera y la vendía por encargo a oficinas, primero a la mía, después a las de junto. Tamales los lunes, comida corrida entre semana, pedidos para juntas. Una latina que cocina rico en una ciudad llena de oficinas que comen mal. Resultó que eso valía oro. Los primeros meses fueron de no dormir. Cocinaba de madrugada con Jonás amarrado al pecho en un rebozo. Repartía a mediodía con él en la sillita del coche. Lavaba trastes de noche con un oído puesto en la cuna. Más de una vez me senté en el piso de la cocina, a las 3 de la mañana, con las manos oliendo a cebolla y ganas de tirar todo. Pero cada pedido que entraba era dinero que no le debía a nadie. Era mío. Y eso pesaba más que el cansancio. En 1 año dejé mi trabajo. En 2, renté un local. Le puse el nombre de mi abuelo, el mismo de mi hijo. Cocina Jonás. La gente cree que es por el niño. Es por los 2 hombres buenos de mi vida, el que se fue y el que apenas empieza. El día que colgué el letrero, mi mamá lloró en la banqueta. «Perdóname», me dijo, «por haberte dicho que te quedaras callada». Le di un trapo para que ayudara a limpiar las mesas en vez de contestarle. A veces el perdón es ese, ponerse a trabajar al lado de alguien. Hace 1 mes firmé las escrituras de mi casa. 3 recámaras, una para Jonás, una para mí, y una que dejé de visitas, para cuando el otro Jonás se quiere quedar a dormir. La pagué yo. Cada ladrillo. Mi mamá, la que me decía que dejara las cosas en paz, que no valía la pena el drama, ahora presume con sus comadres que su hija tiene negocio propio. Le dejo. Aprendí que la gente que te dice que te calles por la paz casi siempre quiere decir su paz, no la tuya. Derrick me buscó una vez más. Hace medio año. Me cayó al local un martes en la tarde. Más flaco, con la camisa fuera del pantalón, sin esa loción cara. Pidió hablar. Me dijo que se había equivocado en todo. Que ahora sí entendía. Que quería recuperar a sus hijos. Ser la familia que no fue. Lo dejé hablar. Cuando terminó, le serví un plato de comida, porque nadie sale con hambre de mi local. Ni él. Tus hijos están bien, le dije. Tienen una mamá cada uno. Un hermano. Una casa. No les falta nada que tú puedas dar. Si de verdad cambiaste, demuéstralo en las visitas, llegando a tiempo, sin cámara, sin discurso. Eso es todo. Lo demás ya no es asunto mío. Se fue sin tocar la comida. No me dio gusto verlo así. Tampoco me dio tristeza. Me dio nada, que es la forma más limpia de saber que algo de verdad se terminó. Esa noche cerré el local tarde. Jonás se había quedado dormido en el sillón de la oficina, entre cajas de servilletas, con un crayón todavía en la mano. Lo cargué hasta el coche. Mi coche. Uno blanco que me compré en agosto. Nada de lujo escandaloso. Pero mío. Pagado con masa y manteca y madrugadas.
Lo subí, le puse el cinturón, y antes de arrancar me quedé un momento viéndolo por el retrovisor. Hoy manejo a mi propio negocio por las mismas calles, donde antes lloraba esperando las llamadas de un hombre que tenía otra casa. No lo hago para que él me vea. Lo hago porque le puse a mi hijo el nombre que me suplicaron que no usara, construí todo con mis manos alrededor de ese nombre, y por fin sé lo que valgo.